actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Bien, muchísimas gracias. Hermosa música la que hemos compartido. Música que llega al alma, llega al espíritu. Música que nos ofrece la posibilidad de disfrutar un rato toda esa sinfonía, toda esa sensación de libertad que produce la música en nuestro espíritu, ¿no? Bien, estamos con varios temas, pero vamos a priorizar uno porque ya tenemos una invitada de lujo y está conectada, que evidentemente nos va a hablar de un tema que debatieron ayer en un evento muy interesante sobre la libertad de prensa. Y es Agustina Blanco. Agustina, buen día, un gusto de saludarte, bienvenida. Muy buenos días, Agustín. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y cariños desde Córdoba, Argentina. Córdoba, la ciudad mediterránea tan hermosa. ¿En qué lugar de Córdoba estás? ¿En la Yo ciudad? estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital. Córdoba capital. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está todo por ahí? Está fresco, pero está saliendo el sol, ya estamos atravesando el invierno, próximos al otoño, así que bien, todo en Bien. orden. Está fresco, pero estamos sobreviviendo. ¿Y cómo está la situación del coronavirus? ¿Cómo está afectando el día a día ahí en Córdoba? Poco a poco se está complicando un poco más. Quiero recordar que nosotros en Argentina estamos en una cuarentena extensa de hace más de 140 días prácticamente. Hemos entrado en cuarentena apenas estalló esta cuestión del coronavirus. Hemos cerrado fronteras de inmediato, junto con otros países como Chile y demás. Y ahora, si bien la situación estuvo bastante controlada al principio debido a una cuarentena muy extensa y muy restrictiva, muy fuerte, poco a poco han empezado, por supuesto, a abrir los comercios y demás por una cuestión económica. Han cerrado también muchos comercios y se han fundido muchos comercios. Entonces, ¿qué sucede? Al haber entrado tan temprano en una cuarentena, la sociedad ya está cansada después de 130 días, y bueno, empiezan a haber un poco más de contagios. Justamente, seguimos con las medidas de seguridad, están abiertos los locales, las medidas de seguridad de distanciamiento social y demás, y hoy vamos a esperar que se va a juntar el presidente con el gobernador de Buenos Aires y demás, y va a determinar cómo sigue esta cuarentena que tenemos en Argentina. Así que vamos a estar expectantes del anuncio del presidente Alberto Fernández, pero suponemos que la va a seguir dilatando, va a seguir con esta medida de cuarentena no tan estricta, pero sí ya empiezan a haber bastante más contagios, ya el número es bastante elevado. ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Cómo recibe la gente cada uno de estos encuentros que ya se están haciendo como crónicos entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia? Participan los ministros, participa el presidente, pero la cosa pareciera ser que no encuentra una forma de ponerlo en caja y controlar la situación. Sin lugar a dudas, el ánimo de la gente está por los suelos, estamos cansados, ya te digo, entramos muy temprano, lo mantuvieron muchísimo tiempo y tenemos la sensación de que no saben cómo salir de la cuarentena. El presidente no sabe cómo salir de la cuarentena y pareciera ser que el camino más fácil es seguir extendiéndola. Pero la realidad es que la gente está cansada, la gente tiene hambre, la gente necesita trabajar y necesita continuar con su vida de la forma más normal y natural de la que estamos acostumbrados como ciudadanos libres, ¿no? Y sobre todo cuando sentimos que nos están avasallando respecto a nuestras libertades, y no solamente las libertades individuales, sino también la libertad de prensa, que ya vamos a meternos en ese tema. Resumidas cuentas, estamos cansados, hace ya 130 días que prácticamente estamos encerrados, con un poder de policía del Estado muy fuerte, porque
estamos organizados para salir, nosotros podemos salir de acuerdo, así es nuestro último número del DNI, si es par o impar, o sea que no tenemos la total libertad, tenemos que presentar permisos de circulación para salir, por ejemplo la policía te puede detener y frenar y pedirte los permisos o pedirte el número del DNI a ver si coincide para que vos estés saliendo. Entonces está bastante complicado y las multas económicas son muy grandes para quien no cumple esto. No solamente Además en me Córdoba, imagino, sino también. Agustina, la situación económica, ¿no? Pero Angustiosa. por supuesto, el Estado argentino ha adquirido dimensiones elefantiásicas, ¿sí? Y se ha olvidado de sus funciones connaturales, como por ejemplo la justicia y la seguridad. Pero también nosotros en Argentina, entre comillas, tenemos lo que es la salud pública. Y cuando ha venido la pandemia y toda esta cuestión del COVID-19, que ha estallado mundialmente, ahí nos hemos dado cuenta, o la sociedad se dio cuenta, de que el Estado no es lo que dice ser, ¿no? De que la salud realmente estaba arcaica, no teníamos la infraestructura y no estábamos preparados para una pandemia como esta. Si bien nadie estaba preparado en el mundo, sí quienes estaban mejores preparados han podido Claro. solventarlo de una manera mejor, digamos, de una manera mejor. Nosotros todavía no solo no encontramos la solución, sino que seguimos encerrados y estamos próximos casi a colapsar. Ese es el gran miedo que tiene el gobierno de Fernández, Sí, que colapse el sistema público y privado, o sea, el sistema de salud que hay en Argentina. sí. Y eso es porque el dinero que tiene que ser para invertir no lo invierte. Nosotros tenemos los impuestos más caros del mundo y el dinero tiene que estar invertido en la infraestructura para estos casos necesarios, y cuando llega a estos casos necesarios el dinero no está y tenemos un sistema de salud paupérrimo. Mm, mm. Agustina, sé que tu análisis es absolutamente realista, lo vemos desde aquí y deseamos que tenga pronta solución, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Mientras tanto, sé que también te estás ocupando del tema de la libertad de prensa en la Argentina. Ayer estuviste participando conjuntamente con otro periodista muy reconocido, Martín Barr, el tema este que estábamos de alguna manera introduciendo, ¿no? La cuarentena, la libertad de expresión, ¿y qué conclusiones han llegado? Mira, lo principal que creo que hay que mencionar en este asunto de la libertad de prensa, yo he escrito luego un artículo que ya vamos a ingresar, es: apenas se instauró la cuarentena en Argentina, la ministra de Seguridad, Sabina Friedrich, dijo que iban a estar ciberpatrullando las redes sociales de los ciudadanos argentinos para medir, entre comillas, el humor social. ¿Qué viene de todo esto? Nosotros, yo me fijé en la Constitución Nacional, yo me fijé en el Código Penal de las distintas provincias y en el de Córdoba, y encontré que el humor social no es punible y no es ningún delito. Entonces es muy peligrosa esta declaración de la ministra, ¿no? Coarta contra nuestras libertades individuales, como la propiedad privada, la libertad de expresión y de pensamiento. Es importante esta declaración de la ministra porque hay que hacer dos análisis. El primero es: la ministra tiene la libertad de decir eso y lo hace primero porque puede, y segundo porque la dejan, y tercero porque a través de esa declaración incluso nos está midiendo a ver cómo la vamos a tomar nosotros, es decir, hasta dónde se puede correr o avanzar el Estado y nosotros vamos a retroceder. Entonces es algo importante esta declaración, y por supuesto, no solo que ha generado pánico en los ciudadanos comunes y corrientes, sino también en nosotros como periodistas, es decir, nos están ciberpatrullando, nos están controlando, este gran hermano nos está controlando de qué pensamos, qué decimos y qué hacemos. La respuesta es sí, y lo dijo la ministra. Y en este sentido es fundamental aclararle a la ministra que el humor social, para medirlo, es necesario que tenga el permiso y la voluntad de la otra persona, porque para eso existen las consultoras privadas. Por ejemplo, yo hago hincapié, por ejemplo, en lo que son las bocas de urna. Cuando uno sale, por ejemplo, de votar, ¿no? De ejercer su derecho al voto, uno se para frente a la escuela donde ha terminado de votar y ahí le preguntan: podemos conversar, podemos discernir, podemos hacerlo, pero siempre con la voluntad y con la decisión del otro, que tiene su derecho o no de contestar. Y también es importante señalar hasta qué punto no se infringe, por ejemplo, no solo el derecho a la intimidad y de la propiedad, sino también hasta qué punto no se termina convirtiendo en espionaje, ¿no? Y el espionaje sí es un delito. Entonces sería interesante que la ministra, que se autoproclama porque ella es
antropóloga social, aclararle determinadas cuestiones que, por ejemplo, si el patrullar a la sociedad civil y a la población no es bueno y puede devenir en espionaje, sin lugar a dudas. Yo estaba pensando mientras te escuchaba con mucha atención, un informe que leí por ahí, donde Reporteros Sin Fronteras había hecho un informe sobre la libertad de prensa en el mundo, pero me ocupé de ver qué lugar ocupaba la Argentina en esto. Y definía que la Argentina mantiene un buen sitio de ubicación entre los países de más libertad de prensa. ¿Tú coincides con ese término? No, yo no coincido con eso. Yo también el otro día saqué un artículo a ese respecto justamente y descubrí, si bien la tabla, el ranking que mide Reporteros Sin Fronteras es un ranking de 180 países, cuando 180 es el con menos libertad, que es Corea del Norte. Argentina está en el puesto 67 Sí, este señor. año. El punto principal de esta cuestión no solo es que estamos prácticamente en la mitad, sino lo más importante de todo es que desde que asumió Alberto Fernández, en menos de 7 meses, en 7 meses justamente, Argentina bajó 7 puntos, es decir, se elevó en el ranking, o sea, está más cerca de Corea del Norte, está más cerca de 180, y es algo que es muy preocupante. Claro. Y a tal sentido y en tal nivel que el secretario de la ONU ha mencionado en estas circunstancias de lo que es la pandemia y de lo que es la cuarentena, la función social que tiene el periodismo y la importancia del periodismo, ¿no? De comunicar la información y de que todo ciudadano tiene derecho a estar informado, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el periodismo es una función social, es una necesidad, es un derecho, porque nosotros tomamos la información desde el momento en que nos levantamos a la mañana y decimos qué temperatura hace hoy, tengo que salir o no tengo que salir con un paraguas, eso ya es información. La información es necesaria para tomar decisiones en la vida diaria del ciudadano común y corriente. De todas formas, también la Sociedad Interamericana de Prensa ha sacado también una advertencia, un artículo y un llamado, un tirón de oreja al presidente Alberto Fernández, y mencionó y dijo: es lamentable lo que está sucediendo en Argentina, cuando periodistas están siendo investigados, están siendo perseguidos y están siendo ciberpatrullados y condenados por sus opiniones. Hizo hincapié sobre todo en el periodista Jorge Lanata, Luis Majul, Marcelo Longobardi, y dijo la Sociedad Interamericana de Prensa, nos dijo, entre comillas, no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en el pasado con Argentina. Pedimos por favor que haya libertad y que no suceda lo que pasó con Cristina Fernández y Néstor Kirchner durante esos años de gobierno, que no había libertad de expresión y no había libertad de prensa, ¿no? Tenemos que entender que si bien no la están coartando porque no te están bajando blogs o bajando notas o quitando de la web lo que nosotros opinemos o los artículos que sacamos, sí lo están haciendo con el ciberpatrullaje, merodeando las redes y marcándote alguna información como leída. Por ejemplo, Viviana Canosa, una periodista aquí de Argentina, recibió una amenaza, una intimidación más que una amenaza, del presidente Alberto Fernández, y rápida y veloz ella fue y lo denunció. Y dijo: acabo de recibir este mensaje, la verdad es que a mí me dio mucho miedo, yo miré a mi familia, miré a mis hijos, me temblaron las piernas y me dieron ganas de irme del país. Otro periodista más que también denunció es Luis Majul, en su programa La Cornisa, que había recibido amenazas contra sus editoriales y contra la información que él publica. Entonces estamos complicados. Si bien Argentina no está en el puesto 180, porque la verdad es que estar en el puesto 180 con Corea del Norte no debe ser nada grato, y es un atropello a las libertades, estamos en la mitad, y el dato puntual es que ha bajado 7 puntos en 7 meses. Es impresionante todo lo que contás, sobre todo porque se pretende encubrir que esto no es cierto o esto no existe, pero evidentemente tú lo evidencias muy bien, y además que los periodistas que nombraste todos los días llevan esa lucha hacia adelante, ¿no? Y desde aquí, por supuesto, con toda humildad, vamos a tratar de apoyarlos, vamos a tratar de respaldarlos en todo lo que haga falta, y también seremos un vocero de aquello que no se puede hacer en la Argentina por miedo a algún tipo de amenaza o algún tipo de actitud provocativa. Estamos abiertos y estamos dispuestos a colaborar con ustedes, Agustín, sobre todo contigo y con todos los periodistas que están defendiendo la libertad de prensa. Me encantó lo que hicieron ayer, realmente me pareció un mensaje
ilustrativo para la gente y sobre todo, bueno, volver a poner la bandera de la libertad de prensa en el lugar que corresponde. Que es un derecho innato, es un derecho adquirido, es un derecho humano que nos compete por el simple hecho de ser seres humanos. Y te quiero añadir un datito más pequeñito, Por favor. que me lo olvidé. En Argentina existe un organismo que se llama la Defensoría del Público y que fue creado a través de una ley hace unos pocos años y está a la cabeza una señora llamada Miriam Lewin. Ajá. Miriam Lewin ha estado conversando con otros periodistas y ha dicho algo que es interesante, una frase que es interesante contra otro periodista por sus opiniones, que es Babi Echecopar. Ha dicho, los sujetos como Babi Echecopar no deberían ser escuchados. Nosotros, desde la Defensoría del Público, apuntamos a que sujetos anacrónicos y arcaicos con esas opiniones como Babi Echecopar no tienen que existir en la sociedad porque no deben ser escuchados. Yo me pregunto, ¿quién es Miriam Lewin y qué determina qué se puede publicar y cuáles son las opiniones válidas y no válidas? ¿Qué es la oficina, la Defensoría del Público? ¿Y por qué esta mujer se toma con el derecho, o se siente con el derecho, de decir qué opiniones se pueden escuchar y qué no? Estamos ya pisando, entonces quizás, con todos los datos que te he dado, no quiero irme muy lejos, pero entonces, si no hay mucha libertad y no hay una república y no hay democracia, es sinónimo eso de una dictadura hasta quizás blanda, ¿no? Nos están persiguiendo en ese sentido. Y a mí me hacía acordar todo esto al libro de George Orwell, 1984, donde él decía, el único lugar donde nosotros estamos a salvo es en nuestro pensamiento y en nuestra cabeza. Así es. ¿Sabes una cosa? Cuando uno dice, bueno, es que a mí la libertad de pensamiento no me la han coartado. Eso es hasta cierto punto una mentira, porque fíjate, nosotros para escribir un artículo tenemos que pensar, y la libertad de pensamiento se transforma de inmediato por el acto potencia en una publicación, es decir, en libertad de expresión y en libertad de prensa, porque ¿de dónde sacamos nosotros el contenido? Pensamos, viene de nuestra mente y sacamos el contenido. Entonces, hasta cierto punto, si te están censurando cuando publicas, te están censurando en el pensamiento. Sí. Agustina, sé que trabajás con un gran amigo mío, un gran colega de muchos años, que también luchó siempre contra todo aquello que pueda atentar a la libertad de prensa, mi amigo Cristian Sanz. Tú trabajas con él, ¿verdad? Sí, yo estoy en tribuna de periodistas también con él, yo lo admiro muchísimo, lo quiero y lo respeto muchísimo. Mandale mi cordial abrazo porque es uno de los personajes que más ha luchado para defender nuestra libertad, la tuya, la mía y la de todos los periodistas. Es el abanderado de la libertad de prensa y del periodismo de investigación en Argentina. Para mí es el número uno. Nunca se ha vendido y jamás se ha traicionado. Jamás se ha vendido a ninguno de los intereses. Así es, Agustina, y quiero hacerte también la felicitación que te corresponde a ti por ser la luchadora que sos, porque realmente eres muy joven, muy talentosa y pones el cuerpo para defender esto que tanto queremos nosotros, todos los ciudadanos del mundo, tener la libertad que nos corresponde como ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias por este aporte, Agustina, y estaremos en contacto seguramente seguido. Por supuesto que sí, te agradezco mucho, Agustín, un cariño inmenso desde Argentina, desde Córdoba, y a disposición para lo que necesites, y gracias por las palabras y por la invitación, muy amable. Felicitaciones por tu tarea, gracias. Agustina Blanco, realmente una joven talentosa y valiente. Y hay que ponerle el pecho a las balas, porque si no nos llevan por delante. Por eso estamos aquí y por eso tantos micrófonos abiertos, tantas cámaras abiertas en todo el mundo están haciendo la misma propuesta. Sigamos adelante, pongamos el pecho, no tengamos miedo, no nos van a llevar por delante. Así que bueno, el mensaje que nos dio Agustina es más que ilustrativo. Hacemos